Soy Pablo Veloso y dialoguemos. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal tanto tiempo? Muy bien por aquí. Queriendo compartir un ratito de charla mañanera, acá mañanera, ¿no? En Argentina. Sí, sí. Bueno, hoy tenía ganas de compartir un poco un tema que ya después de 6 meses suena un poco monótono, Ujú. que es la situación que estamos viviendo, ¿no? Eh, Personalmente he tratado de llevarlo de una manera optimista, como que, bueno, que es algo más que ocurre, y es de hecho algo más que ocurre, pero ahora ya lo llamo un hecho histórico, ¿no? Alicia, Eh, Alicia, cuando y decís, lo veo más que nada en mis congéneres, la gente de mi edad más o menos, eh, que pasan, a pesar de que son personas que tienen hijos viviendo lejos, ¿no? mm, Desde hace muchísimos años, pero viven esta situación ya como algo muy, muy mm. duro de enfrentar. Pero Alicia, permíteme, Ese no tema sé de si me, llegar a esta edad y no sé si me escuchas. ¿Me- ¿Se oye? yo te escucho, sí, Ah, sí, sí. esa situación que planteas, ¿cuál es? ¿A qué te referís? ¿A la cuarentena? ¿A esto del virus o a otra cosa? Sí, me refiero precisamente a la pandemia, ¿no? A la A pandemia. la Bien, pandemia. bien. En Argentina y sobre todo donde yo estoy viviendo, Mm, yo estoy viviendo en un pueblito rural ujú. con un intendente que es súper cuidadoso. En los 6 meses hemos tenido nada 5 casos recuperados Bien, de COVID. Eso te demuestra que hay un cuidado extremo, ¿no? sí. Entonces, la gente para venir acá tiene que ir turno al departamento de salud de la municipalidad. Ujú. Y te dan turno, por ejemplo, para de acá a 15 días, vos podés estar 2 horas en tu casa. Acá hay mucha gente que tiene casas de fin de semana. Sí. Entonces les permiten venir el tiempo necesario para abrir, ventilar la casa, cortar el paso, y después se tienen que ir, no pueden quedarse un día para el otro, por ejemplo. Y Ujú. puede ir una sola persona. Entonces llegó el momento que ya pasaron varios cumpleaños, inclusive pasó un añito de mi nieta, Sí, no pudimos hablar más que por Zoom, claro. hacer una torta, soplarla acá y cantar el feliz cumpleaños con todo el optimismo que uno le puede poner. Ahora, a mí lo que me sorprende es la diversidad en la forma de reaccionar de las personas, ¿no? Porque uno ve y escucha cosas muy tristes como médicos y enfermeros que mueren por esta situación. Claro. También escucha de gente que tiene dolencias y no puede ir a atenderse porque tiene miedo que el contagio sea peor que la dolencia que tiene, Ujú. y al final se termina muriendo de la dolencia porque no pudo atenderse. Exacto. Y de repente te mandan una foto de Palermo un día sábado a las 7 de la tarde, con todo el mundo compartiendo cerveza y charlando como si estuviéramos en el menero, Ah, como que nada está ¿podés, pasando, ¿no? podés aclarar, Alicia, Entonces, yo lo que podés digo aclarar es, qué es Palermo? nos están, No, no sé sí, si te te referís escucho. al barrio de Palermo o al jugador de fútbol Palermo. No, 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 al barrio de Palermo. Al barrio Al de Palermo. barrio. Palermo es un barrio emblemático que, bueno, desde los jueves, ¿no? Antes, ahora no sé, pero por lo menos la foto que me llegó era de un día sábado. Es un Mm, barrio que se junta mucha gente joven. claro, A la salida de su trabajo, por ejemplo, los días jueves era común, no hay un alfiler en Palermo, ¿no? claro.
Entonces, Palermo Hollywood, ¿no? No Palermo, el jardín de Palermo, no, Palermo Hollywood. Entonces, parece como que hay un bombardeo de cosas que te mandan para levantarte, para minimizar, yo lo que digo, no caer en lo apocalíptico, porque bueno, eso ya lo tenemos todos incorporado un poquito en la cabeza, pero tampoco minimizar la situación, ¿no? Cuando te digo, "Ay, no tengan miedo, el miedo es el peor enemigo, bla, bla", sí, perfecto, pero no minimizar, ¿no? Mm. Darle a la situación y darnos a cada uno el papel que jugamos en este estado que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí. Entiendo que en todos los países no es igual. Supe que en Alemania, por ejemplo, se testea a todo el mundo, entonces ellos tienen clases abiertas, creo. Bueno, bárbaro, es un país que tiene poder económico como para poder tener a toda la población. Argentina no está en esa situación, Argentina es un país pobre, Mm. tenemos que asumirlo, vivamos como país pobre, no nos hagamos los tontos, porque al final estamos perjudicando a cuánta gente, estamos perjudicando a todos, no solo a los viejos, porque yo digo, a ver, esa indiferencia ante la situación Mm. es porque esa gente joven se cree que no le va a pasar nada y no le importa nada del viejo, porque realmente hay una cuestión por el estilo. O, Alicia, o pasa Alicia, por otro lado. A mí me gustaría pero entender qué como, le pasa en la como sé que, cabeza a la persona como sé que que tenemos no un delay, asume la realidad. sé que tardas un segundo en escucharme. Hasta ahora venís haciendo un relato de la situación, un relato, una descripción de la realidad argentina, de Sí, esta cuestión de la dificultad económica para testear a la población y la comparación con un país europeo. no te escucho bien, ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo me escuchás? no te escucho bien, se corta. Sí, yo también lo escucho como con las Ahora palabras está que... bien, ahora está Ah, bien. vale, vale, genial. Lo que digo es que venías haciendo una descripción muy minuciosa, tanto de la Argentina primero como luego de un país europeo encima de rico o por lo Sí. menos muy bien, con una conducta y una disciplina muy grande como es Alemania. Pero me gustaría saber cuál es el punto que a vos, como digamos, entre comillas, te hace ruido, cuál es la cosa axial, el eje de lo que estás planteando, qué es lo que te toca, qué es lo que no sé si es que te está indignando, te da impotencia, te incomoda o no llegas a entender, ¿cuál es la cosa? Lo que no entiendo es la actitud de la persona que minimiza este hecho Mm, al punto de poner en riesgo a su semejante. Eso es lo que no entiendo. bien, o sea que lo que Sí planteas, es si, porque, si te entiendo bien, es que no podés comprender cómo una persona se prioriza a sí misma y a sus entretenimientos por sobre la salud y la supervivencia de los demás. sí, exacto, Ujú, esa indiferencia, no sé cómo llamarlo, ignorancia, no sé cómo llamarlo, ujú, no sé, desprecio, ¿no? Cuando de repente vos estás en una cola y está todo el mundo con barbijo y a 2 metros de distancia, acá es mm, así, mm, y aparece uno sin barbijo. ujú. ¿Y vos crees, Alicia, vos Y entonces crees que realmente lo hace, digamos, adrede, es decir, voluntariamente, pero conscientemente también? ¿O es una persona que en su propio mundo, en su propia burbuja, ni siquiera lo piensa? yo creo que es un poco provocativa la actitud. Me parece que es provocativa. Es como para que alguien le diga, ¿por qué no tiene barbijo? Póngase el barbijo, es obligatorio. Hay un cartel que dice, prohibido entrar sin barbijo. Usted no Ujú, lo tiene, ujú. ¿no? ¿Vos crees que Y entonces bueno, está actuando muy parecido a lo que es un adolescente? Cuando claro, a propósito
no sé, no estudió la lección para que el profesor justamente le llame la atención o el papá o la mamá. ¿Esa es la actitud? Sí, es como que quieren, como una actitud infantil, sí, que quieren llamar la atención, no se dan cuenta del riesgo, es un Ujú. gran riesgo. En años anteriores, Alicia, en el pasado, los jóvenes tenían un respeto grande por los mayores, ¿no? Ya sabes que en otras épocas, en Argentina, por ejemplo, cuando el niño llegaba a cierta edad, le daban los pantalones largos, al padre lo trataba de usted, Sí, y no había en general esta falta de respeto. Normalmente se acataba. Eso claro, fue cambiando y se transformó en una sociedad de los millennials, donde hoy en día, por lo menos aquí en Europa, si un niño siente que su padre lo reta un poco fuerte, lo puede denunciar y el padre va preso. Y si le pega sí. así un chirlo en la cola, digamos, ni hablar. Eh, entonces, ¿vos crees que toda nuestra sociedad que ha cambiado en esa dirección ahora se está reflejando en la reacción que tienen ante esta enfermedad? Sí, para mí es indudable, es indudable. Partimos de arriba hacia abajo, en todos los niveles está ocurriendo eso. Un Ujú. presidente no puede gobernar, un presidente no puede gobernar, porque no tiene, no, ¿cómo puede ser lo que ha pasado? Yo no entro en detalles porque trato de tenerme un poco al margen de la política y de sucesos que realmente no están en manos ni siquiera la queja, ¿no? Mm, mm. Eh, pero ¿cómo puede ser que haya un levantamiento policial armado? En Estados Unidos lo hubieran llamado terrorismo. Y acá ni siquiera los dejaron cesantes. Ujú. ¿Cómo puede ser? Alicia, Eso es una acefalía. entiendo, entiendo. No, es como no tener gobierno, porque si una persona no puede actuar, Alicia, mira, no se puede ni siquiera hablar del tema. a ver, Si vamos yo, yo a verlo. te interrumpo un poco porque sé que hay delay, entonces te voy avisando. Em, mira, vamos a Sí, plantearlo desde esto de los jóvenes. Para poder entender, porque vos lo que querés saber, según me parece, es por qué está pasando esto, por qué llega a haber gente que esté en estas condiciones de no acatar, de no colaborar, de no sí. favorecer. La pregunta sería entonces, ¿por qué los jóvenes han pasado de aquel estado donde acataban a la autoridad a este desacatamiento, ¿no? A esta, como vos decís, acefalía, una especie de no autoridad en absoluto? Sí, Cuando podamos obtener esa respuesta, exacto. vamos a entender también por qué pasa esto que comentás en la pandemia. ¿Por qué te parece a vos que ha habido esa, no digo pérdida, porque quizá no era mejor aquello, vaya a saber, simplemente, ¿por qué ha habido esa mutación? Bueno, evidentemente es porque si yo recuerdo cosas que han contado mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Un castigo en la escuela era arrodillarse sobre maíz Sí, y sí, estar ahí arrodillado, no sé cuánto tiempo lo dejarían, por ejemplo, ¿no? sí. A mi papá, cuando se mandaba una macana, lo encerraban en un galpón y le daban unos golpes tremendos. Eh, entonces, pienso que el resultado es el abuso que hubo de autoridad, ¿no? Mm, Ahora, yo he criado 4 hijos y les he dado algún chirlo, ¿sí? mm, No he golpeado, he ujú, dado algún chirlo que me parecía bien oportuno. Tengo hijos buenos, sanos mentalmente, mm, no se atrofiaron por eso, eh, pero la mayor de mis hijas tiene 40 años y yo veo gente de 40 años decir que ya pertenece a una época donde no existía ese castigo, que bueno, que haya casos que a lo mejor sigue habiendo, seguramente los debe haber. Hay gente violenta que cría con violencia a sus hijos, mm. pero no creo que toda la juventud haya sido o haya sufrido violencia.
no lo creo que sea generalizado. Hay gente que se ha criado con mucho amor, con mucho respeto, y sin embargo es como que hay un contagio, es como que hay un Ujú. contagio, como que queda fuera de lugar si hace las cosas de buena manera. Alicia, mira, cuando hay un contagio de algo, por ejemplo lo del virus, es porque hay receptores. O sea, yo no me puedo contagiar de un virus para el cual yo no tenga una receptividad. Un perro de repente no se contagia de ciertos virus que yo sí, porque yo sí tengo esa receptividad. Entonces vos decís que los jóvenes que no fueron criados de manera violenta, igualmente se empiezan a contagiar y se masifica esa manera de ser. ¿Qué tendrán Sí. estos jóvenes entonces que son aptos para enseguida comprar esa idea? ¿Por qué te parece que enseguida cuando se les ofrece lo absorben? ¿Tanto les atrae, tanto les interesa? ¿Qué puede ser eso que les atrae? Y yo no sabría, porque no puedo ubicarme en la mente de un joven de esta época. No me puedo ubicar en la mente de un millennial. La verdad no la comprendo. La Mm, acepto. Mis hijos me dicen, mami, vos sos una persona que te adaptás muchísimo. Sí, me adapto, pero no lo entiendo. O sea, mm, no me adapto, lo acepto, pero no entiendo nada. No entiendo cómo la gente puede actuar así, de esa forma, cómo si alguien se cae en la calle, me ha pasado, no haya nadie que venga a ayudarte, a levantarte, ¿no? ujú. No puedo entender esas actitudes, o que te pasen por al lado y te golpean. Vos salís por San Bernardo en un horario donde es el horario de los jóvenes, ni se te ocurra salir a caminar por la avenida principal en ese horario. Vos Claro. tenés que salir fuera del horario de la juventud, porque te pasan y te golpean, te llevan Pero por delante. viste, Alicia, que por ejemplo, en los matrimonios, cuando luego de muchos años, sobre todo esos matrimonios donde son medios tóxicos o no están contentas ambas partes, solía pasar más antes con esta opresión mayor de la mujer o limitación mayor, que cuando se divorciaba esa mujer empezaba a hacer las cosas que tenía prohibidas o que no estaba dentro de su matrimonio, fumar, salir a la discoteca. Y durante un tiempo era como perro desatado, ¿viste? El perro que lo soltás y está como loco y corre hasta que se cansa. Ajá. Y después había una nivelación donde esa mujer después ya está, hizo lo que no podía hacer durante ese tiempo. Si lo vemos socialmente, los hippies en los años 60 fueron el rechazo de una sociedad perfecta, la de los años 50 de los Estados Unidos, esas que estaban el papá, la mamá, el hijo varón, la hija nena, la lavadora, el Sí, perro, viste, todo armadito. Con Vietnam se rompió eso y empezó todo este movimiento. Pero después de sí. los hippies se reabsorbió en una sociedad de nuevo, estable, o sea que fue como un rechazo y una relajación. Si la opresión genera una ausencia de identidad, porque yo te oprimo a vos y te quito todas tus libertades por la autoridad, tarde o temprano vas a querer recuperarte. Y cuando querés recuperarte, te recuperás a lo bestia. ¿No será que este narcisismo de los jóvenes es una especie de querer recuperar a nivel colectivo, socialmente, lo que habían perdido por esa autoridad, como contás de tu padre que le pegaban? Claro, bueno, pero precisamente esta juventud, entonces lo que está haciendo es como una venganza de lo que le pasó a su abuelo, Mm, porque, eh, pero ya pasó eso, ya esos abuelos ya murieron todos. Entonces, mm, ¿por qué esa idea de tomar venganza después de 100 años? ujú, ¿Dónde está la explicación? Porque no sé, son muy inteligentes, eso es indiscutible, tienen una inteligencia tremenda porque es como que ya vienen con un chip que ya está muy recontra programado, ¿no? Pero ¿por qué o sea, son medio como robots, mm, de tan inteligentes que son, ¿no? Es como que la parte afectiva quedó desplazada. claro.
eso es lo que a mí se me ocurre. Veo actitudes lindas, pues tengo un nieto de 14 años que puede estar horas hablando por celular con el abuelo, sobre todo. Em, pero en algún momento es como que se ve esa desconexión con lo afectivo. Ujú. Vos, O a lo Alicia, mejor estoy exagerando. A lo Alicia mejor plan- estoy en un viejismo que... vos Sí, planteás cómo puede ser que, que sea esto una gran venganza a lo anterior, cómo puede ser que todos estén dentro de esto. Pero si pensamos de nuevo en este movimiento hippie, lo iniciaron unos pocos que venían de Oriente trayendo algún gurú y empezaron a levantar masas de jóvenes que todos compraron la idea. A veces se trata de eso, de una especie de delirio de masas, ¿no? Pasa con, no sé, la Alemania nazi, de repente, una ideología que empieza a coparlo claro, todo. Y cuando querés acordar, no te das cuenta ni por qué estás pensando eso, pero lo estás pensando. Y te parece lo más coherente del mundo. Entonces, ¿no será que estos jóvenes, a través de los medios de comunicación, van consumiendo el mismo mensaje repetido de sé libre, como las publicidades que te dicen sé único, sé libre, vive la vida, ¿no? Disfruta, tú eres sí, el mejor, sí. tú puedes, Sé feliz, sé sí, feliz, por ejemplo, y nunca infeliz, o sea, no lo oscuro de la vida, claro, solamente lo bonito. Y luego, claro, y luego claro. tenés en esa cola del supermercado a ese chico que no solo no se quiere poner el barbijo, la mascarilla, sino que si le llegas a decir algo, como viene con toda esa idea, te mira como Sí, diciendo, vos mm, sos el enemigo, ¿qué me venís a decir a mí? sí, sí, no, y podés esperar cualquier respuesta, cualquier respuesta. Ujú. Y Sí. entonces, ¿qué hacemos? Eh, y entonces, ¿qué hacemos? Nos callamos. Esa es la política de callarse. Callarse ante las actitudes de la gente que nos rodea, callarse ante la actitud de los políticos, callarse. Hoy en día, ¿Y hasta Alicia, cuándo? está esto de lo políticamente incorrecto. Vos sabés que hablar de los temas, por ejemplo, estos, los de los millennials y Sí, esta actitud, como son mayoría, si vos hablás en contra de ellos, inmediatamente en todas las redes sociales y todo, te hacen un carne de cañón, un agujero. sí, Entonces, claro, vos, exacto. vos proponés que para poder evitar esta pendulación tan brutal entre autoritarismo y libertinaje, y después vamos a caer otra vez en autoritarismo y otra vez libertinaje, porque vos misma decías, hay que poner mano dura, ¿cómo puede ser que? Claro, y vamos a estar rebotando entre extremos muy extremos. Cómo hacer para achicar el péndulo ahí, más pequeñito? ¿Cómo hacer? Divide y triunfarás, no sé, dividirlos de alguna manera para poderlos controlar mejor, no sé cómo se podría hacer. La verdad que yo creo que hoy ser un presidente es una tarea totalmente insana. Mm. Es la cosa más difícil que hay. Pero mira, Eh, acá en España, durante la Guerra Civil, don Miguel de Unamuno, el escritor, eh, una vez sí, frente a un discurso que dio un militar español muy radical, muy, del régimen de Franco, él dijo esta frase, dijo, venceréis, pero no convenceréis. Casi lo matan, pero literal, casi lo matan por eso. Lo claro, mandaron a arresto domiciliario el resto de su vida. Pero venceréis, pero no convenceréis. Si nosotros, como vos decís, claro. eh, vamos controlándolos, no los estamos venciendo, ¿no hará falta convencer más que vencer? Claro, es que el convencimiento, yo creo que la mente, hablo de Argentina, ¿no? Está muy cerrada en todos los bandos, Mm, vamos a mm, llamarlo bandos. sí, sí. Todos los bandos tenemos la mente muy cerrada. Mm, Em, y hace falta una muy buena voluntad de cada ciudadano para abrir esa mente pensando en el bien general. mm, Nadie piensa en el bien general y es lo que pasa con la juventud. La claro. juventud no ve el bien del otro, el próximo, Mm, porque la palabra prójimo suena extraña.
el próximo, el que yo tengo al lado, ocúpeme yo de esa persona y la cosa va a cambiar. Mm. Respete yo a esa persona, que yo vea que esa persona necesita lo que sea, una palabra, un barbijo, alimento, un consejo, y la cosa va a cambiar. Pero tenemos Claro, la mente completamente cerrada. pero Alicia, vos Tenemos el ombligo decías hace un de, ratito esto de se contagian, se contagian. Eh, s- lo que estás diciendo ahora es un estado ideal, donde esas personas podrían empezar o deberían cambiar su mente, pero el cómo hacer para que se contagien de esto nuevo que propones, no venciéndolos, cómo convencerlos, cómo ir transformando y logrando esto que acabas de decir, ¿cómo? bueno, eso, pero bueno, lo que pasa es que eso nace de cada uno. El problema es cuando vos más o menos eh, tenés, a ver, por ejemplo, una forma práctica y política sería que los punteros de los partidos, ¿no es cierto? Que el mismo partido político se ocupara de instruir a ese puntero para que observe lo que tiene que observar de el grupo comunal, ¿no es cierto?, donde actúa, ¿no? Mm, mm. Para eso se llama puntero, porque en realidad la finalidad, en la época de Perón se llamaban manzaneros. Sí, sí, me Ocupate de acuerdo. tu manzana, fíjate cómo está esa gente, cómo vive, no de convencerla que lo vote, fíjate cómo vive esa gente. Yo prepararía jóvenes que son tan inteligentes y con Mm. tanta salud que no necesitan ni barbijo, los prepararía para que cada uno, si tenemos gente acá que paga el Estado, que podemos tirar para arriba, que cada uno se ocupe de una manzana y que vea cómo vive esa persona, a ver eh, cómo, cómo sale a la calle, qué compra, si le falta algo, no esos planes que dan así indiscriminadamente, que la mitad va para el puntero y unas chirolas le tiran porque es mentira eso de que viven del plan. Del plan vive el puntero que les da. Eso lo sabe todo el mundo. Mm. Bueno, me pueden cortar la cabeza por esto, pero no me importa, total, ya tengo 70 años. No, ya se sabe, ya he sabido eso, ya he sabido. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, entonces, ocuparte realmente de lo que tenés que ocuparte, de lo que se ve y de lo que no se ve. Fíjate cómo vive esa persona, cómo aparenta vivir, fíjate qué necesita, ¿no? El tema de la droga, ni hablemos de ese tema, es un tema complicadísimo, pero a mí me parece que a nivel comunal se puede organizar, Pero vos crees que se puede organizar. por lo que estás planteando, y ya estamos cerrando, que nos quedan 2 minutos, Sí. ¿vos crees que se trata de una acción piramidal, es decir, desde la cúpula hacia abajo, con los agentes designados por ese sistema? ¿O se trata más de una especie de difusión a todo nivel de todos hacia su prójimo, ¿no? O de los pocos que tengan esa comprensión hacia sus prójimos. Es que tendría que ser piramidal para que fuera organizado, porque a nivel, como decís vos, como dijiste, de difusión, Mm. tendría que haber bastante gente, porque la población es mucha y si hay muy poquitita no llega a todos los lugares. Si es piramidal, va abarcando de otra forma. Sí o sí va a haber grupos coordinados por personas preparadas. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, el tema se estaba poniendo más interesante todavía, pero ya lo continuaremos en otra ocasión. Te agradezco Bueno, mucho, Alicia. perfecto. A ver si podemos arreglar la Argentina. A ver si le encontramos la solución. Eso sería digno de un Si premio le Nobel, me encontramos la parece. vuelta. Muchas Ay, qué gracias, bueno. Alicia. Un abrazo grande. Bueno, gracias a vos, Pablo. Hasta Hasta pronto. la próxima.